Hermano José Manuel Páez, gracias una vez más. Y aquí estamos para comer y para hacer buena tierra, recibiendo la buena semilla. Gracias, es un privilegio, un gusto estar con ustedes de nuevo en esta noche, poder saludar a todas las personas que están conectadas y animarles a prepararse, preparar su mente, preparar su corazón y que el Señor pueda enseñarnos que todo esto resulte en que ustedes puedan amar más a Dios, puedan amar más su palabra, confiar en ella y amar más a nuestro Salvador Jesucristo. Así que vamos a entrar en materia. Em, no, la vez pasada estuvimos hablando sobre el tema de la evolución y la creación y quería terminar un poquito ese tema a donde habíamos llegado. Recordarles que estas enseñanzas de la apologética de la creación, es decir, la defensa de la autoridad de la Biblia y del Evangelio, empezando desde Génesis, están basadas en todo el contenido que produce respuestas en Génesis. Answers in Genesis, les contaba la vez pasada que ese es un ministerio que tiene un museo de la creación en Kentucky, en los Estados Unidos, donde ustedes pueden hacer un recorrido por las 7 Cs de la historia. De hecho, vamos a aprender las 7 Cs de la historia en toda esta presentación. Ya aprendimos la creación la vez pasada. Hoy vamos a aprender 2 Cs más. Pero también quería recordarles que el ministerio tiene un arca de Noé construida al tamaño descrito en la Biblia, que se llama Ark Encounter. También un lugar donde se puede ver la realidad histórica del diluvio y que les animo también a considerar visitar en familia. Es una excelente y gran bendición. Ahora, para entrar en materia, quería recordarles que en este debate entre la ciencia y la fe, entre supuestamente la Biblia y la ciencia, realmente es un debate que tenemos que entender muy bien, porque cuando se trata de la ciencia, bien definida la ciencia, que tiene que ver con observaciones y con experimentos hechos en el presente, eso es muy diferente a las cosas que podemos suponer o que podemos, eh, digamos, cómo podemos nosotros entender el mundo respecto de lo que ocurrió en el pasado. En el origen, por ejemplo, nadie estuvo ahí para observarlo ni para ver cómo sucedió, ni tampoco se pueden repetir esos momentos de los orígenes. Lo que tenemos, tanto los creacionistas como los evolucionistas o los que partimos de la palabra de Dios o los que parten de la palabra del hombre, es la misma evidencia en el presente, los mismos fósiles, los mismos humanos, los mismos animales, el mismo ADN, la misma Tierra, el mismo universo, la misma distancia a las estrellas. ¿Y por qué si tenemos la misma evidencia llegamos a conclusiones tan diferentes? Pues la razón es porque tenemos diferentes puntos de partida a través de los cuales interpretamos la evidencia, es decir, tenemos dos cosmovisiones a través de las cuales vemos el mundo y entendemos el mundo. Y por eso es evidente, y lo vimos, que hay un modelo de orígenes que se llama evolución, prácticamente se ha estandarizado como si fuera la pura ciencia, pero ya vimos que cuando se trata de orígenes no se puede hablar de la ciencia en el mismo sentido, que hacemos, por ejemplo, estudios médicos, que hacemos ingeniería, que hacemos investigación en química, en física, en las ciencias, haciendo experimentación y creando cosas en base a las leyes de la naturaleza. Este modelo de orígenes de la evolución es un modelo de orígenes, es una versión de la historia. Entonces, este debate realmente no es de ciencia contra la fe, sino es de dos cosmovisiones enfrentadas, dos versiones de la historia. Realmente es fe contra fe, es decir, una creencia contra otra creencia. Y dependiendo de nuestro punto de partida, así mismo vamos a interpretar el mundo. Entonces, tengan muy en cuenta esta imagen, es clave para poder entender todo esto, porque nosotros vamos a acercarnos a mirar la evidencia, a mirar el mundo, a mirar la vida, a mirar a los seres humanos, a mirar la tierra a la luz y bajo la óptica de la palabra de Dios. Y vamos a encontrar que es completamente congruente con el mundo que nos rodea. Ahora, la semana pasada vimos la primera C de la historia y quiero que usted pueda pensar ahí. Sé que esa es muy, muy fácil, pero usted por favor piénsela y dígala en su mente o dígala en voz alta para que podamos recordarla. ¿Sí se acuerda cuál es? Pues es, adivinen o no adivinen, recuerden, es la creación. Y vimos que Dios creó por el poder de su palabra. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió.
en 6 días. Y también vimos que en la forma como se describe la creación, por lo menos de los animales, se describen usando unas palabras que son la palabra género, que Dios creó según su género. Y vimos que esa palabra tenía que ver en términos de la clasificación moderna de los animales. Esa palabra género, que en hebreo es la palabra hebrea min, podíamos entenderla en el significado moderno de familia, usando la clasificación moderna, es decir, género o tipo como aparece en la Biblia, el min, está el orden de familia y veíamos que ese nivel de clasificación es diferente a lo que hoy en día conocemos como especie, por ejemplo, lo que conocemos como género, y vemos que familia es un orden de clasificación que es superior a ese. Ahora quería que miráramos, repasáramos lo que les había comentado de la selección natural, porque muchas veces nosotros creemos que la selección natural y que de hecho el libro que Darwin escribió que se llama El origen de las especies por medio de selección natural es prácticamente algo que es la razón de la evolución. Y tenemos que entender que la selección natural es un hecho observable en el presente, pero no produce nueva información genética, sino simplemente nuevas combinaciones de información previamente existente y normalmente produce más bien un descenso o una pérdida de información genética. Y eso es lo que de hecho vemos y observamos en el mundo. Vemos que los organismos pierden información genética y que ocurre la especiación, es decir, hay variedad dentro de los mismos tipos creados, como dice la Biblia, según su género o según su tipo, y dentro de esos tipos creados encontramos mucha variedad. Eso es lo que esperaríamos desde la Biblia. Sin embargo, contraste, vemos una perspectiva de la evolución en donde se basa más bien es en dibujos y en una versión de la historia que nos han hecho creer muy bien y quizá la han contado muy bien en televisión y hasta algunos expertos, pero no pasa más que de ser una versión de la historia porque no es observable, no se ve que eso ocurra. La selección natural, de hecho, es lo opuesto a la evolución. Y vimos el ejemplo de unos perritos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero se los voy a mostrar solamente para que se acuerden. Esos perritos que tenían genes S y genes L y que fueron a través de la selección natural más bien empezaron a perder información genética. Así que esta propuesta que hizo Darwin, a pesar de que él observó la selección natural en las Galápagos, operando en los pinzones para favorecer o desfavorecer ciertos tipos en determinados momentos, eso ocurre hoy en día también, está ocurriendo para producir variedades de los animales, pero dentro de su mismo tipo. Pero aquí el salto de fe, por así decirlo, que dio Darwin es un salto en donde ya no había ciencia observacional, sino había una interpretación de la historia en donde supuso que entonces por este proceso de selección natural no solamente se da origen a variedades dentro de la misma familia, sino que supuestamente todas las formas de vida que existen, incluyendo las plantas, los animales, las bacterias, todas habrían tenido un antepasado en común que por medio de procesos naturales y la casualidad y el tiempo habrían llegado hasta el presente y el día de hoy. Ahora, los que estén más interesados en el tema de Darwin y de pronto que tengan algún trasfondo o conocimiento en ciencia, les quería recomendar este libro. Está en inglés, pero precisamente si tienen trasfondo en el tema, probablemente van a poder leer inglés. Se llama Replacing Darwin, el nuevo origen de las especies, escrito por Nathaniel Jensen, que es un genetista, es doctor de la Universidad de Harvard y es de parte del staff de respuestas en Génesis. Y es muy bueno que ustedes pudieran, si desean profundizar en este tema. Ahora, está clarísimo que la selección natural no puede producir la evolución y los mismos evolucionistas están de acuerdo con eso. Entonces, por eso hoy en día existe algo que se llama el neodarwinismo, que es como la corriente de los nuevos evolucionistas, porque la selección natural como no funciona, entonces tienen que apelarse a otro tipo de mecanismos para poder explicar o porque siquiera pudiera llegar a ser concebible la evolución. Sin embargo, quisiera ahora explicarles algo. Las mutaciones muchas veces se utilizan como la razón de la evolución. Y muchas veces se nos ha dicho que las bacterias que, por ejemplo, adquieren resistencia a los antibióticos son muestra de la evolución en acción y la evolución como un hecho observable. Ahí en la imagen ustedes ven una bacteria que se llama Helicobacter pylori
Y esta bacteria tiene algo y es que a causa de una mutación adquiere una resistencia a los antibióticos. Y quiero explicarles qué es lo que está ocurriendo en la bacteria y por qué en lugar de ser una prueba de la evolución es lo contrario a la evolución. Entonces, esta bacteria tiene dentro de su cuerpo una enzima que al entrar en contacto con el antibiótico que es absorbido por la pared de la bacteria, esa combinación produce un veneno que mata a la bacteria y por eso el antibiótico funciona. Sin embargo, una bacteria mutante carece de esa enzima, o sea, no la tiene. Tiene un defecto, por así decirlo, una falencia, o un error. Básicamente las mutaciones son errores de copia en el ADN. Y entonces cuando el antibiótico se le aplica, es absorbido por la pared de la bacteria, pero no está esa enzima, entonces no produce veneno y no se muere la bacteria. Es decir, sobrevive porque tiene menos información. O sea, realmente la evolución requiere es que haya nueva información, que se adicionen nuevas características y no lo contrario, que se resten información, que se resten características. Así que eso no tiene nada que ver con la evolución. Además, hay que reconocer, y ustedes lo pueden investigar, que la mayoría de las mutaciones, por no decir el 100% de las mutaciones, son desfavorables, no son benéficas para el organismo, son un problema físico, un problema de salud o de diferentes tipos. Ahora, quisiera que pensáramos en algo de una manera crítica y escéptica y razonada sobre esto. Supongamos que hubiera una mutación, una probabilidad pequeña de una mutación favorable. Supongamos eso, que ocurre por la casualidad, simplemente. Digamos que esa mutación ocurrió en esta dirección, ¿sí? En esta dirección que estoy mostrando con mi mano. Y por casualidad, unas generaciones más adelante, unos cientos de años más adelante o miles de años, entonces de repente ocurrió por casualidad otra mutación. Pero esa mutación ocurrió, imagínense que ocurrió fue en esta dirección, ¿cierto? Simplemente para que la evolución ocurra tendría que haber una serie de mutaciones en la misma dirección que produzcan un ascenso, que produzcan nueva información. Y eso es imposible de que ocurra. Si uno le pone sentido común al asunto, no tiene por dónde ocurrir. Así que la evolución darwiniana, ni por la selección natural, y la neodarwiniana, ni por las mutaciones, realmente está sustentada científicamente. Así que no tengan miedo, no tengamos miedo de cuestionar la evolución, no tengamos miedo de cuestionar aún todos los dogmas que nos han enseñado y todo el adoctrinamiento que hemos recibido en la academia, que hemos recibido también aún en los medios de comunicación. Ahora, hay otros argumentos que son muy clásicos para la evolución y que a muchos nos tienden a engañar y por eso quería desarrollarlos rápidamente antes de entrar a nuestro siguiente C de la historia. Y es el tema de las formas transicionales, que supuestamente prueban la evolución. Entonces, hay un fósil muy famoso que se llama el Tiktaalik, que es el fósil que ha servido como caballo de batalla para demostrar una especie de transición entre nuestros antepasados, supuestamente antepasados en el agua, de peces a la transición a ser animales terrestres o de empezar a pasar a la tierra, porque se supone que la evolución ocurrió así, primero empezó en el agua y luego pasamos a la tierra. Entonces el Tiktaalik ha venido a ser el caballo de batalla. Si uno toma el fósil y hiciera una reconstrucción basada en lo que puede observar en el fósil, quizás podría llegar a dibujar algo así. Podríamos llegar a estimar o a suponer cómo hubiera podido lucir este animal. Y esto está bien, no estamos en desacuerdo de que pudiera lucir así. En lo que estamos en desacuerdo es en la interpretación y en el lugar en que lo ponen dentro de ese supuesto proceso de evolución y como una forma transicional entre peces y terrestres. Ahora quisiera que pensemos en algo. Los seres humanos como diseñadores, nosotros diseñamos, por ejemplo, este tipo de barcos de guerra para el mar, ¿cierto? Y son muy buenos en el mar. También diseñamos formas específicamente adaptadas para la tierra, por ejemplo, este tanque de guerra para la tierra. Pero también nosotros diseñamos unas formas para un ambiente transicional o formas transicionales por diseño, no por evolución, sino simplemente por diseño. Un vehículo anfibio como este que ustedes ven es un vehículo que puede hacer transiciones entre el agua y tierra
De hecho, es el mejor del mejor diseño para un ambiente transicional. Si ustedes piensan, el barco es el mejor diseño para el mar. El tanque de guerra es el mejor diseño para la tierra, pero en ese ambiente transicional, el mejor diseño de los dos es el vehículo anfibio. Entonces, si existen formas transicionales, podemos entender que los seres inteligentes como los humanos diseñamos formas transicionales para ambientes transicionales y Dios habría diseñado también animales con características para ambientes transicionales. Y eso no tiene necesariamente nada que ver con la evolución. Nuestra interpretación de este tipo de evidencia encaja con la perspectiva de un creador que diseña para ambientes transicionales. Ahora, hay otro argumento muy común y es el argumento de la homología, como si fuera la prueba de la evolución. ¿Qué es la homología? Es que al ver ciertas estructuras similares entre diferentes tipos de vertebrados o de animales, entonces se intuye que hay un antepasado en común entre todos ellos, o el hecho de que tengan estructuras similares es prueba de un antepasado en común evolutivo. Pero realmente, visto desde una cosmovisión bíblica, vemos que si hay un diseño que funciona, unas estructuras que son funcionales y que es el mejor diseño para hacer ciertos movimientos, etcétera, pues así como los diseñadores humanos, también reutilizamos el diseño o usamos los mejores diseños en otros lugares distintos. De hecho, por el hecho de que vivamos en la misma tierra, caminamos sobre la misma gravedad, respiramos el mismo aire, comemos los mismos alimentos, estamos hechos de los mismos componentes químicos. De hecho, el ADN como base para el código de la vida. De hecho, deberíamos esperar similitudes entre los diferentes sistemas de todos los seres vivos, pero por diseño deberíamos esperar, de hecho, similitudes en las secuencias del ADN, pero por el tema de que vivimos en el mismo lugar, necesitamos comer los mismos alimentos, porque es el diseño que funciona. Ahora voy a dar un ejemplo adicional respecto de esto. Nosotros, de hecho, utilizamos unos diseños ya para los vehículos que independientemente de si son de Europa, si son de Estados Unidos, si son de Japón, los carros lucen muy similares y no se debe que tengan un antepasado en común o aún algunos ni siquiera que tengan un diseñador en común, sino porque es el diseño que funciona y que los diseñadores han utilizado porque las ruedas tienen que ser circulares y para que puedan rodar, ¿no? Si fueran cuadradas no podría rodar el carro. El panorámico vidrio del frente está en el frente para que tiene una función y además es transparente por esa razón. Las puertas están por el lado, no están por encima o por debajo. Las luces están alumbrando hacia adelante, no hacia el piso. Hay una serie de cosas que son por la funcionalidad misma del diseño y la necesidad de que sea funcional y no tiene nada que ver con un antepasado en común en el Ártico o alguna cosa así. Ahora, fuera de este chiste o esta comparación floja, quiero que ustedes noten algo y es que esta realidad es notoria para la comunidad científica. Probablemente los científicos más dogmáticos, o por así decirlo, más fanáticos, ateos o que creen en la evolución como un dogma prácticamente, seguirían batallando para defender la evolución darwiniana. Pero muchos de la comunidad científica están dando cuenta de estas falencias y de hecho hay una página que se llama en Dissent from Darwin, o sea, en desacuerdo con Darwin. Ustedes pueden entrar y se pueden dar cuenta que es una página de científicos escépticos, no son cristianos, sino ellos dicen ahí, somos escépticos respecto de las afirmaciones sobre la capacidad de la mutación aleatoria y la selección natural para explicar la complejidad de la vida. Y dicen que la investigación cuidadosa de la evidencia para la teoría darwiniana debe fomentarse. Realmente deberían decir, la investigación debería ya descartar la evolución y buscar otra explicación. Pero bueno, el hecho es que unos cuantos y muchos científicos han firmado en desacuerdo con Darwin en diferentes áreas, no solamente los creacionistas, es porque no está funcionando la evolución. De hecho, hay un amigo nuestro de ese expositor de respuestas en Génesis, el doctor Ricardo Bravo, dice que cuando alguien te diga que cree en la evolución, que le preguntes cuál de las 10 teorías de la evolución cree, porque no hay ni siquiera un acuerdo entre las diferentes teorías y hay diferentes teorías hasta contradictorias una con la otra. Ahora, cuando miramos la evidencia, cuando miramos cómo es que los animales existen y cómo se reproducen y cómo tienen su variedad,
encontramos que eso corresponde tal cual con lo que la Biblia dice, o sea, lo que vemos y observamos. Vemos que los animales ya están clasificados en unos tipos creados que hasta un niño puede diferenciar, y dentro de esos tipos vemos variedad, vemos diversidad, o sea, y hay géneros y hay especies dentro de esos tipos. Y eso es lo que esperaríamos desde la Biblia, no un árbol evolutivo de la vida, como plantea la teoría de la evolución, sino más bien esperaríamos ver más bien un huerto bíblico. Un huerto me refiero es a que no es un solo árbol, sino son varios árboles de cada uno de los tipos creados y variedad dentro de esos diferentes tipos. Así que no tengan miedo de tomar la Biblia como su punto de partida, y puesto que es verdad, es la verdadera versión de la verdadera versión de la historia, la real versión de la historia, entonces vamos a encontrar congruencia en cada punto si miramos a través de lentes bíblicos. Bueno, ahora vamos a hablar de nuestra siguiente C de la historia. Y esa C de la historia está en Génesis capítulo 3. Si usted de pronto puede imaginarse algo, alguna C que le siga a la creación, algún evento importante que ocurrió en la Biblia y que precedió a la creación. Pues déjeme decirle que la siguiente se llama corrupción. Porque la creación que Dios es que se describe en Génesis 1 y Génesis capítulo 2 es una creación que era buena en gran manera, pero la creación en la que vivimos hoy en día, que ha pasado por algo sucedió en la creación que cambió las cosas. ¿Cómo es que hay muerte? ¿Cómo es que hay enfermedad? ¿Cómo es que hay sufrimiento? ¿Cómo es que hay catástrofes naturales? ¿Qué sucedió en esta tierra que ahora está como en problemas? O sea, no parece ser la tierra perfecta y buena en gran manera que describe Génesis 1 y Génesis 2. Pues hay una explicación para eso. Una explicación para la razón de que veamos muerte. Y desde las lentes de la Biblia, desde una cosmovisión bíblica, vemos que la muerte por primera vez se menciona en Génesis capítulo 2, cuando el Señor está diciéndole al hombre que de todo árbol del huerto podría comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios está diciéndole aquí, no le está diciendo solamente morirás, sino está diciendo ciertamente morirás. Se lo está asegurando, o literalmente dice ahí, muriendo morirás. Y al desobedecer a Adán, eso trajo las consecuencias que Dios había dicho. Ciertamente morirás. Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, es decir, que la muerte es una consecuencia directa del pecado según la Biblia. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Desde los lentes de la Biblia vemos que la muerte es una consecuencia de las acciones del ser humano, empezando en Adán. Y Adán y Eva tenían una posición tal como corona de la creación para sojuzgarla, para reinar la creación, como dice algunas versiones, que las consecuencias no solamente fueron a afectarlos a ellos y a la raza humana. Dios en Génesis 3 a Adán le dice, maldita será la tierra por tu causa. O sea, la tierra iba también a sufrir la maldición a causa de su pecado. Y eso es lo que vemos en este mundo. En Romanos 8:22, Pablo lo describe de esta forma. Él dice que sabemos que la creación entera, imagínense eso, la creación entera, es decir, esta la última estrella del universo, gime a una y sufre dolores de parto hasta ahora. Pablo está describiendo una creación que está sujeta a maldición por Dios mismo a causa de la corrupción del pecado. Entonces tenemos una creación en donde hay muerte, en donde hay depredación, en donde hay una disfuncionalidad de lo original, ya se ha disfuncionalizado, por así decirlo, en donde ahora animales se comen unos a otros, eso no ocurría antes del pecado, en donde hay enfermedad, en donde hay injusticia, en donde vemos guerras, en donde aún hay catástrofes naturales, vemos una tierra que está como gimiendo, como con dolores de parto. Y a propósito, también los dolores de parto también aparecieron. Ese rol de la mujer de ser Eva, la madre de todos los vivientes, y de las mujeres ser copartícipes en la creación de la vida, ahora iba a seguir funcionando, pero ahora había pasado a través de la caída y a través de ahora el sufrimiento al dar a luz los hijos.
Entonces vemos un cambio en las cosas y en la creación a causa de el pecado y la rebelión del ser humano. Y no solamente la de nosotros mismos, porque todos nosotros hemos pecado y por eso también morimos. Ahora, quiero que vean algo y es cómo la perspectiva de la evolución y esa cosmovisión ateísta dice completamente lo contrario a lo que dice la Biblia, porque ellos dicen la muerte, el sufrimiento, la matanza y todo esto ha existido siempre. De hecho, esa muerte es, por así decirlo, como el motor que va produciendo toda esa lucha entre los fuertes y los débiles, la supervivencia del más apto, y hasta que llegamos al día de hoy, aquí está el hombre, en la cima de la evolución. Eso es completamente contrario a lo que la Biblia dice. La Biblia habla de un mundo creado perfecto por Dios y que es puesto sujeto a maldición a causa del pecado del hombre. De hecho, Carl Sagan, un promotor del ateísmo y un promotor de la evolución de hace unas décadas, quizás conocido para los más veteranos aquí, dice que los secretos de la evolución son el tiempo y la muerte. El tiempo para la lenta acumulación de mutaciones favorables y la muerte hacen espacio para nuevas especies. Así que tenemos estas dos perspectivas. Millones de años de muerte, enfermedad, espinos, derramamiento de sangre, carnívoros y la evolución, o un mundo perfecto que ha caído bajo maldición a causa de nuestro pecado. Quisiera que viéramos algunos detalles que a veces uno no nota en Génesis, que son importantes de ver respecto de la cronología de las cosas que vemos en la Tierra, respecto de la cronología de los fósiles, por ejemplo. En Génesis 1, 29 y 30 se habla cuando Dios dice que deben comer los seres humanos y qué comerían los animales. Dice, miren, les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de semilla, que les serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde para alimentación. O sea, aquí claramente Génesis 1 nos está diciendo que originalmente los seres humanos habrían de comer frutos de semillas y árboles del fruto de los árboles, y los animales de las plantas verdes para alimento. Así que no había una dieta carnívora dentro de los animales. Esta disfuncionalidad o este cambio fue después del pecado. Así que cuando uno ve, por ejemplo, en el registro fósil, un gato de esos dientes de sable que está mordiéndole el brazo a otro gato de dientes de sable en el registro fósil, que supuestamente dicen los evolucionistas que esos fósiles datan de hace millones de años antes del hombre. Entonces uno como dice, oiga, y entonces al fin que millones de años antes del hombre o después del hombre. Pues según la Biblia, estos animales carnívoros habrían venido después del pecado del hombre. O sea, esos fósiles no son de hace millones de años, sino son posteriores al pecado de Adán. Que también puede ver uno en Génesis 9:3, por ejemplo, que Dios, ustedes dirán, y ahora nos tocó vernos vegetarianos porque mire el Génesis 1 como era, y ahora nosotros comiendo carne. No, pues Dios, después del diluvio, permitió a los hombres comer no solamente las legumbres y plantas, sino también todo. O sea, ya podían comer, aunque les dijo que no con la sangre. Pero ya había, digamos que es legítimo, no es pecaminoso que usted pueda comer carne de animales. Pero solamente es para que ustedes vean la cronología de estas cosas. Hay un estado antes de la caída, antes de la corrupción, y un estado después de la corrupción. Ahora, cuando uno mira el registro fósil, también ve espinos de plantas fosilizadas, por ejemplo, en el registro fósil. Y estos, evidentemente, según la Biblia, no pueden ser antes del pecado de Adán. O sea, no pueden estar millones de años antes, enterrados antes de que existiera Adán, sino eso es después de Adán. Porque dice Génesis 3:18 que esos espinos y cardos que iban a ser producidos eran una consecuencia de la maldición y comerán plantas del campo. Aún en el registro fósil, por ejemplo, vemos evidencias de cáncer, tumores cerebrales, artritis, y esas enfermedades fue después del pecado. Entonces, si miramos una cronología desde una cosmovisión bíblica, vemos una creación del lado blanco de la imagen, perfecta, buena en gran manera, que reflejaba el carácter de Dios, sus atributos, pero después vemos que ocurrió algo que cambió la creación y alteró las cosas. Esto es muy importante. Ahora, venimos a nuestra siguiente sede de la historia y es catástrofe, el diluvio que ocurrió en Génesis.
Según uno lee en Génesis, uno va leyendo y se da cuenta que esto es un género literario que es narrativa histórica. O sea, se están mencionando personajes, se está mencionando fechas, se está mencionando detalles históricos de este evento que ocurrió, no como una historia que simplemente nos va a enseñar una lección espiritual, sino como algo que ocurrió, según lo narra Génesis, en donde está conectado, este Noé está conectado con Adán. Este Noé está conectado con Abraham, este Abraham está conectado con Israel, este Israel está conectado con David, este David está conectado con Cristo. Esta humanidad que está conectada con esos tres descendientes de Noé. Así que miremos el diluvio e intentemos ir un poco más allá de este tipo de dibujos que a veces con muy buenas intenciones, yo de hecho cometí ese pecado, por así decirlo, cuando era adolescente. Ayudé a la iglesia a pintar una representación del diluvio muy de este estilo, un diluvio de cuentos de hadas. Y lamentablemente muchos de nosotros, la única imagen que tenemos del diluvio es algo así de la escuela dominical, y es la única cosa que le hemos enseñado a nuestros hijos sobre el diluvio. Claro, cuando somos pequeños o cuando son pequeñitos, pues como que les parece un jueguito y cantan la canción y bla, 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 pero si uno va creciendo y va poniéndole razonamiento y sentido común a esto, se da cuenta que la proporción de los animales con ese barquito, realmente cómo hubiera podido Noé llevar todos los animales en el arca, realmente cómo hubiera podido sobrevivir ese barquito al diluvio, o sea, realmente cómo habría sido el diluvio si, como que empiezan uno a pensar en una cantidad de cosas y con razón tienen que pensarlas. Esto en lugar de parecer el arca que la Biblia describe, parece un balneario con sobrecupo. Parece que el único que está al tanto de la situación es este elefantito, este que está aquí porque se está dando cuenta de que ese barco ya se va a hundir. Todos los demás están en una utopía. Pero lo que quiero contarles es algo, y hoy vamos a ver el diluvio no desde la óptica de un cuento de hadas, porque no lo es, sino desde la óptica de la Biblia, como un evento histórico, y el arca de Noé como un arca real, como un barco real que habría podido llevar la carga que Dios dijo que llevara, que tenía las proporciones que tenía que tener. De hecho, si ustedes ven esta ilustración del arca, el arca tiene unas dimensiones que de hecho Dios mismo se las da a Noé, ahí en Génesis, ustedes lo pueden leer en Génesis 6, y estas dimensiones, no por casualidad, no corresponden a las de un barco de cuentos de hadas, como si a veces uno puede leer en muchas leyendas de diluvios que existen en el mundo. Un barco de cuentos de hadas, no, es unas dimensiones reales, de hecho son las mismas proporciones que usan los barcos de carga modernos. Uno de ancho contra 6 de largo. 1 contra 6 es la proporción de las medidas del arca. 300 codos de largo contra 50 codos de ancho. Eso es 1 contra 6. Y ese es el mejor diseño para navegar en alta mar y aún para poder sortear olas de gran tamaño. Así funcionan los barcos modernos, diseñadores de barcos modernos. Así que el arca no es un arca de cuentos de hadas, no es un barco de cuentos de hadas. Ahora, en contraste con el arquita que les mostré al principio, con esta que estoy mostrando acá, que es un diorama que está en el Museo de la Creación, en donde podemos ver en el círculo rojo, yo subrayé ahí, si usted alcanza a notarlo en la pantalla, pero ahí hay un elefante. En el círculo azul está subrayada la jirafa. Y ahora fíjese esto, el contraste que hay de la verdadera arca que muestra la Biblia en relación al arca de cuentos de hadas a la que estamos acostumbrados. Cuando uno mira las dimensiones del arca, encuentra que es el largo de una cancha y media de fútbol, del ancho de dos buses de estos escolares grandes, o del alto de 3 jirafas, una puesta sobre la otra. De hecho, Ark Encounter, el arca que está en Kentucky, esa estructura de madera es la estructura de madera más grande que hay en el mundo hoy en día y tiene la altura de un hotel de 10 plantas, desde el piso hasta la parte más alta de la estructura de madera. Entonces realmente no era un barco pequeño, no era un arca pequeña, de hecho no se le dice barco, sino que se le dice arca, porque no tenía motor, no tenía timón, sino era un arca diseñada para básicamente flotar, preservar la vida de lo que estaba dentro durante un tiempo determinado.
Ahora, cuando uno hace la estimación a nivel de volumen del arca, también se da cuenta que no es menor la capacidad que tenía. Si lo asemejamos a remolques de tractomula, esos contenedores de 40 pies de largos, nos vamos a dar cuenta que tenía alrededor de casi 500, el tamaño de casi 500 de estos remolques. Eso es muchísimo espacio. Si ustedes de pronto han visto a los circos cuando llegan a las ciudades o cuando están viajando, los circos, por ejemplo, llevan en uno de esos remolques o por mucho en dos de esos remolques, llevan toda la indumentaria, aún hasta pueden llegar a llevar ciertos animales grandes también. Así que había muchísimo espacio en el arca. Ahora, ¿qué debía llevar Noé en el arca? ¿Qué es lo que Dios le dice a Noé que lleve? Por un lado, pues provisiones, comida, agua. Por otro lado, a su familia, 8 personas, él, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de ellos. Y además de eso, una carga y era las especies para preservar la vida. Mira lo que dice en Génesis 6, 19, 20. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y aquí es muy importante entender lo que habíamos hablado en la sesión anterior, que la palabra que está ahí cuando se traduce especie en la Reina Valera es la palabra hebrea min. Y esa palabra no tiene que entenderse a la luz de la clasificación moderna de especie, porque si no, entonces serían demasiada cantidad de especies que existen hoy en día y no, realmente no tuvo que llevar esa cantidad de especies. De hecho, ni siquiera existían en ese momento. Las especies que existen hoy en día son especies, variedades modernas. Lo que Noé llevó fue representantes de cada familia o de cada min, de cada tipo. ¿Sí recuerdan eso? Entonces, voy a darles un ejemplo, aquí con el ejemplo de los ositos, por ejemplo. Hoy en día existen varias especies de osos, entre esos, por ejemplo, el oso panda, el oso gris, el oso polar. Todas estas son especies modernas de oso. Para la época de Noé habría existido un antepasado o un representante, solamente una pareja que era el representante de todas las especies y géneros que existen hoy en día. Es decir, de esa pareja que salió del arca tenía toda la variedad genética disponible para a través de reproducción y especiación, básicamente selección natural ubicadas en diferentes lugares, se iban produciendo las diferentes especies, pero dentro de esas familias, va saliendo de esos 2 representantes que fueron en el arca. Es decir, que Noé no llevó una pareja de polar, una pareja de gris, una pareja de panda, ni siquiera existían. Llevó una pareja de 2 representantes de esa familia de osos. Una familia, la familia oso, por así decirlo. Y así, de hecho, hablamos la sesión anterior que había diferentes familias, como la familia de los cánidos, por ejemplo. Y de hecho, sabemos que por genética, los lobos, por ejemplo, tienen la carga genética para poder dar toda la variedad de perros que conocemos hoy en día. Así que en el arca habría ido una pareja de lobos, no tendría que haber ido una pareja de dingos, una pareja de coyotes, una pareja de fresh poodle, una pareja, ni siquiera existían todas esas variedades, habría ido una pareja de lobos allá. O en este ejemplo que les di de la familia de los équidos o de los equinos. Dentro de esa familia hay especies de cebras, hay especies de burros, de caballos, pero todas esas especies son variedades modernas. Los que habrían ido en el arca habría sido una pareja que dio lugar a todas las variedades modernas después de haber salido del arca. Si entendemos este concepto de que Noé habría llevado 2 de cada tipo de animal y 7 de algunos, no especies en el significado moderno, sino tipos o 2 de cada familia, representativos de cada familia. Entonces hagamos algo, hagamos una cuenta. Si uno se pusiera a tomar en cuenta que fueran especies en la clasificación moderna y según los términos modernos, existen muchísimas especies, cerca de 1.8 millones de especies que están documentadas y se estima que son muchísimas más, que son cerca de 9 millones de especies que todavía no se han documentado. Entonces eso es demasiada cantidad de animales, imagínense eso, imposible que quepa en el arca. Pero primero recuerden esto, los acuáticos no tenían que ir en el arca. Obviamente si quieren salvar a un pez, mejor déjenlo en el agua, no lo saque del agua. En el arca probablemente no le va a ir bien para sobrevivir. Segundo, los invertebrados técnicamente no tendrían que haber ido en el arca. Cuando Dios escribe a qué animales debían ir ahí, son aquellos que tenían respiración o tenían aliento de vida en su nariz.
los invertebrados o los insectos no tienen ese tipo de respiración, tienen otro tipo de respiración y de hecho muchos de ellos pueden sobrevivir aún sobre los escombros de una inundación o en bosques flotantes. De hecho, existen hoy en día bosques flotantes. Entonces no tenían técnicamente que haber sido contados dentro de todas las parejas. Además de que algunos insectos habrían ido dentro del arca porque iban entre los animales y esto, ¿no? Pero técnicamente no tendrían que ir. Y así vamos descartando la cifra de esos millones de especies y evidentemente también de esos 1.8 millones, muchísimos son plantas y bacterias y esos realmente no son animales, de hecho. Esos constituyen el 98% de esas especies que están documentadas hoy en día. Así que uno se queda con menos de 34.000 especies, que son los anfibios, los reptiles, los mamíferos, las aves, que esos sí tendrían que ir porque son dependientes de la tierra. O sea, sin la tierra y sin el aire no pueden sobrevivir. Ahora, la pregunta es aquí, ¿cuántos tipos de animales existen? O sea, ¿cuántos tipos habrían de ir en el arca? Y los estudios estiman, en el 2012 se hizo un estudio y se estiman que los tipos de esos animales dependientes de la tierra o del aire eran al menos 1.400 tipos, aún incluyendo los tipos que ya se han extinto, porque hoy en día existen menos tipos de los que existían antes. Antes había más variedad. Hay muchos extintos y cuando uno hace la cuenta, tomando en cuenta, aún los que ya se extinguieron, tomando en cuenta las parejas de cada tipo, tomando en cuenta 7 de algunos de los animales limpios y aves, eso nos da una cifra de menos de 7.000 animales en el caso más extremo, en el caso más complicado para los cálculos. Es decir, que esos cerca de 7.000 animales eran los antecesores de las cerca de 34.000 especies actuales conocidas de esos animales dependientes de la tierra o del aire. Ahora, lo que quiero darles aquí de información es que esos 7.000 animales solamente habrían ocupado un tercio de todo el espacio del arca. Así que el arca tenía espacio para los alimentos, para el agua, para la vida de las personas, 8 personas que iban a estar ahí, para el cuidado de los animales, etcétera. Les invito a ir a Ark Encounter. El recorrido precisamente es por una reconstrucción del arca respondiendo a esta y muchísimas más preguntas. Ahora, habiendo visto que el arca no es un barco de cuentos de hadas, que la carga que tenían que llevar corresponde perfectamente con las dimensiones del barco, ahora vamos a responder a una pregunta relacionada con el diluvio y es el tema del agua. ¿De dónde vino toda esa agua para inundar la tierra, como dice Génesis? Miremos lo que dice Génesis 7:11. En Génesis 7:11, y noten muy bien la forma como lo describe el escritor de Génesis, está dando una fecha exacta, un mes exacto y un día exacto. Eso es precisión histórica. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, los 17 días del mes, aquel día, se rompieron todas las fuentes del grande abismo y se abrieron las ventanas de los cielos. Quizás uno cuando piensa en de dónde vino el agua del diluvio, uno siempre se ha imaginado que llovió y llovió por 40 días y 40 noches y inundó la tierra. Y ciertamente sí llovió durante 40 días y 40 noches y la tierra se inundó. Pero si ustedes notan, cuando en Génesis se describe cómo fue que el diluvio se dio a inicio, la primera fuente de inundación que menciona es la ruptura de todas las fuentes del grande abismo. Y después menciona que se abrieron las ventanas de los cielos. Ahora, ¿qué puede significar eso de que se rompieron todas las fuentes del grande abismo? A mí me gusta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente porque creo que está describiendo lo que significa esto en términos modernos. Dice la Nueva Traducción Viviente en ese versículo, todas las aguas subterráneas entraron en erupción. De hecho, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando se habla del abismo, normalmente se refiere a la profundidad del océano. Imagínense que la Tierra entrara en una conmoción oceánica en donde se rompieran las fuentes del grande abismo, donde se abrieran la Tierra desde el fondo, en donde hubiera lugar, imagínense eso, donde hubiera lugar a unas erupciones suboceánicas de tamaño continental, en donde esas erupciones y esos movimientos en las placas de la Tierra en el fondo habrían producido que viniera agua subterránea, saliera agua subterránea hacia la superficie de la Tierra,
También imagínense eso que habría producido unos tsunamis de tamaño continental, porque ustedes saben que los tsunamis de hecho se ocasionan por unos movimientos de placas tectónicas en los océanos cerca de las costas y eso produce unos movimientos de agua masivos que cubren ciudades y ustedes lo han visto. De hecho, esta es una foto de un tsunami que ocurrió en Japón en el 2011. Y imagínense lo que habría ocurrido en una catástrofe de dimensiones globales en donde ese día todas las fuentes del Grande Abismo fueron rotas y las ventanas de los cielos fueron abiertas. La tierra habría sido inundada de manera catastrófica, a tal punto que el mismo Génesis 7, un poquito más adelante, dice que las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos debajo de todos los cielos fueron cubiertos. O sea, aquí está claro, según la descripción de Génesis, que este fue un diluvio global, es decir, que cubrió toda la tierra. La única forma de que todos los montes de abajo de todos los cielos sean cubiertos es que todo fue cubierto por agua, porque el agua siempre busca bajar, siempre busca bajar. Entonces, la única forma de que todos los montes sean cubiertos es que ya llegó al límite por encima de todos los montes. Las aguas crecieron 15 codos hacia arriba y fueron cubiertos los montes. Ahora aquí algunos de ustedes probablemente están pensando algo y voy a anticiparme con una pregunta escéptica que uno ha escuchado mucho en este punto. Y es como así, o sea que si el Everest y el Himalaya tienen esas alturas tan altas, esos miles de metros de altura, o sea que las aguas del diluvio subieron hasta allá, imposible. Pero déjenme decirles algo. Cuando ocurrió el diluvio, el Himalaya y el Everest ni siquiera existía todavía. Esas formaciones montañosas que existen hoy en día, como los Alpes, los Andes, el Everest, el Himalaya, son montes modernos. O sea, dieron al lugar o se formaron recientemente o básicamente después del diluvio. En la reacomodación de toda la superficie de la tierra se elevaron los montes. Y eso también lo describe un salmo. Pero así que los montes que había en el diluvio y que fueron cubiertos 15 codos por encima, no sabemos de qué altura eran. Quizás no eran tan altos como los montes modernos, porque los montes modernos eh, surgen precisamente de la reacomodación de las placas tectónicas después del diluvio. Ahora, quisiera que pensáramos en algo respecto de la Tierra. Ya vimos que hay fuentes de inundación que habían podido inundar la Tierra y de hecho hay suficiente agua en la Tierra. A veces no somos tan conscientes de ello, porque siempre estamos acostumbrados a ver los mapas planos de la Tierra, los mapamundis planos. Y quizás uno no logra notar la cantidad de océano que hay en el planeta. Por ejemplo, eso es una imagen de Google Earth desde el lado del Océano Pacífico de la Tierra. Aquí está Nueva Zelanda, por aquí está Japón, por aquí está Estados Unidos, en California, México, Colombia por este lado. El Océano Pacífico es enorme. Prácticamente hay un punto en casi que en tierra seca se alcanza a ver. O por ejemplo, miren esto, el Océano Índico en perspectiva es bastante grande. También yo en los mapas normales lo veía un poco pequeño. Hay muchísima agua. De hecho, el planeta azul, nuestra Tierra, se le llama así, no por casualidad. Y es bien sabido que la superficie de la Tierra, eh, el 70% está cubierta de agua superficial. Es decir, si uno, por ejemplo, cogiera una naranja, a veces los matemáticos, cuando no somos muy matemáticos y nos dicen 70%, cosas así, uno como que no entiende, pero imagínese una naranjita, usted la parte en cuatro partes, así como cuando se la va a comer en cuatro tajaditas. Entonces toma una sola tajada y le quedan otras tres tajadas. Hagan de cuenta que una sola tajada es lo equivalente a la cantidad de superficie de la tierra que está seca y las otras tres tajadas son el equivalente aproximadamente a los que están cubiertos por tierra. Ahora quiero ponerles en contraste de algo para que vean un poco como la falta de objetividad que a veces hay en los científicos por el solo hecho de negar que la Biblia es verdad o que la Biblia describe un evento o un diluvio global. En Marte, por ejemplo, el planeta Marte, el planeta rojo, los científicos al observarlo desde aquí, desde la Tierra, ven unos rasgos en la superficie de Marte que les dan indicios de que el planeta estuvo inundado, de que el planeta tuvo erupciones y que habían inundado Marte, por ejemplo.
Hoy en día no se conoce agua líquida, por lo menos no mucha agua líquida en la superficie de Marte, ahí congelada en los polos, y de vez en cuando se ven como aparecer ciertas zonas brillantes, pero prácticamente es nulo. Pero los científicos pueden decir que Marte fue inundado en algún momento de su historia marciana. Y eso no estoy diciendo que eso no pueda ser cierto, puede haber ocurrido y es fascinante pensar en esa posibilidad y pensar en eso. Pero lo que quiero poner a pensar ahorita es que vemos el planeta o ven el planeta Tierra, que tiene también rasgos en su geología como los mismos que se ven en Marte. Y además de eso que está cubierto un 70% por agua, pero ahí prácticamente la posición radical es que no hubo jamás un diluvio global, porque eso implicaría aceptar la geología desde otra cosmovisión, desde otro punto de vista, desde otra óptica, como la Biblia lo describe. Y la Tierra tiene esa óptica. La geología vista desde esa óptica tiene completo sentido. Aún, la Tierra tiene todavía el agua para quedar inundada, está todavía en la Tierra. La razón por la que la Tierra no está inundada es porque están elevados los continentes, porque están elevados los montes y hay unos abismos en el océano. Entonces, pero si uno, por ejemplo, pudiera coger la Tierra como si fuera una plastilina y empezar a uno a darle a la parte seca, y la empezara a moldear y la pudiera redondear ningún abismo en el océano y sin ninguna montaña, sino la dejara una esfera perfecta, otra vez quedaría cubierta debajo del agua, 2.2 kilómetros por debajo del agua. Así que el agua del diluvio sigue aquí. Cuando vayan a la playa, a Cartagena o a Santa Marta o no sé a qué playa puedan ir, vean el mar y piensen en el diluvio. Ahora, para terminar esta sección del diluvio, hay otra evidencia que está en toda la Tierra que grita la realidad de un diluvio global como lo describe Génesis. Porque el registro fósil es de tal magnitud que es de miles de millones de cosas muertas enterradas en capas de roca sentadas por agua por toda la Tierra. Ese registro fósil eh, es como una especie de recuento del diluvio global, que ese registro fósil no habría sido depositado, no habría sido puesto ahí en procesos graduales y lentos de miles de millones de años, sino habría sido puesto catastróficamente y repentinamente, súbitamente, por el diluvio durante ese tiempo que la Tierra estuvo inundada. Y esa evidencia del registro fósil coincide con el diluvio. Vemos, de hecho, principalmente mucho del registro fósil son animales marinos, que de hecho se encuentran fosilizados en las montañas del mundo o en zonas secas del mundo. Eso tiene sentido si la Tierra estuvo cubierta por agua y después las aguas cesaron y bajaron, pero dejaron el registro fósil puesto. Aquí hay unos huevos hasta de dinosaurio, por ejemplo, están en el Museo de la Creación. En el Museo de la Creación hay un pescado que está fosilizado, de hecho, en el momento mismo del almuerzo. Imagínense esa escena, ese pescadito va a tomar su almuerzo y de repente es cubierto por toneladas de lodo, tan súbita y repentinamente que quedó fosilizado con el almuerzo a medio tragar. Las condiciones de fosilización deben ser tan repentinas que producen precisamente ese tipo de patrones. Un pescado, por ejemplo, dando a luz a otro, en ese momento queda fosilizado, un ictosaurio. O hay unas ballenas, por ejemplo, fosilizadas en las montañas en el Perú, en los Andes. También ¿cómo pudieron haber llegado hasta ahí? ¿Cómo pudieron haber nadado hasta ahí esas ballenas? Porque en algún momento los Andes o las capas sedimentarias de rocas estaban cubriendo toda la tierra a causa del diluvio. Y cuando el agua cesó, pues se reacomodó todo eso y muchos de esos fósiles quedaron a la vista o los podemos desenterrar. Ahora no tenemos que ir tan lejos a los Andes peruanos. Aquí tenemos en Villa de Leyva a uno de nuestros fósiles, yo le digo el fósil criollo, porque es el Kronosaurus boyacensis, en Villa de Leyva, en el Museo del Fósil. Cuando vayan allá, por favor, visiten ese fósil, pero por favor véanlo a la luz del diluvio global como un registro de esa catástrofe global. De hecho, es un reptil marino que está en las montañas de Colombia. Bueno, ahora quisiera contarles de unos tipos de fósiles muy, muy famosos, los dinosaurios. Muy rápido mencionarles que se han encontrado fósiles de dinosaurio y realmente ya no tengo que decir la palabra fósil, sino debo decir huesos de dinosaurio, porque un fósil es cuando ya ese hueso se ha convertido en piedra,
o sea, petrificado, pero se han encontrado huesos de dinosaurio en donde hay todavía en los tejidos dentro del hueso, el fémur de un tiranosaurio rex, por ejemplo, se encontraron tejidos blandos, glóbulos rojos, colágeno, todavía tejidos flexibles que por supuesto están indicando, no solamente en los tiranosaurios, sino también en Triceratops y en otro tipo de dinosaurios, ustedes pueden buscar e investigar cómo es que el registro fósil realmente no está apuntando a que esos animales vivieron hace millones de años, sino que más bien vivieron hace miles de años y fueron fosilizados recientemente, muchos durante el diluvio, y nos están dejando la evidencia de eso. Esos glóbulos rojos, esos tejidos blandos no pueden sobrevivir millones de años. No hay tal mecanismo para eso. Más bien están apuntando a una cronología distinta de la historia y están apuntando a una cosmovisión bíblica. La evidencia realmente confirma lo que la Biblia nos está diciendo. O sea, la ciencia observacional realmente confirma la Biblia. Por eso ser cristiano y creer en la Biblia no es un motivo de esconderse, sino es un motivo de presentar una defensa de la esperanza que hay en nosotros. Porque creemos que esa misma palabra de Dios da testimonio del Evangelio y del Salvador de nuestras vidas, porque tenemos un problema que se llama pecado. Ahora, para terminar esta sección del diluvio, quisiera que pensáramos también en cómo se forman las montañas, cómo se forman los cañones. La geología también tiene una versión especial de cómo se formaron las cosas. Y esta foto que tengo aquí es la foto del cañón del Chicamocha, por ejemplo, nuestro cañón. Y cuando uno investiga sobre qué es lo que los científicos dicen sobre el origen del cañón, dicen lo siguiente: quiero que usted pueda diferenciar entre lo que es la observación de lo que hay en el cañón y lo que es la interpretación basada en una cosmovisión secular. Miren lo que dice ahí: estas placas montañosas se formaron hace 46 millones de años, cuando antes era un inmenso lago y donde vivieron animales marinos de los que aún se siguen encontrando fósiles. Entonces, les voy a ayudar. Lo que está en amarillo creo que es la interpretación que se le da a la formación del cañón del Chicamocha y en general los cañones en el mundo y las formaciones geológicas en perspectiva de millones de años de procesos lentos y graduales. Pero cuando uno mira lo que se observa en el cañón, ¿qué se observa? Se observa que estaba cubierto masivamente por agua, que además de eso vivieron animales marinos ahí y se encuentran sus fósiles. Entonces la observación, si la interpretamos desde los lentes de la Biblia, realmente tenemos otra versión de la historia y que es mucho más congruente. Ahora, en cuanto a la geología y al diluvio sucede lo mismo. Tenemos dos puntos de partida distintos. El punto de partida basado en la palabra del hombre o que el que predomina en la geología clásica es el uniformismo. El uniformismo es una filosofía de la ciencia en donde se dice que todo ha ocurrido y como ocurre ahora y ocurrió en el pasado por medio de procesos lentos y graduales y periodos de tiempo muy largos y eras de geología de muchísimo tiempo, millones de años de procesos graduales y lentos. Eso es un punto de partida, un axioma de la geología, una filosofía de la ciencia. De hecho, los geólogos mismos reconocen que eso es un supuesto. No es que ellos vayan al campo y vean eso, sino ellos presuponen eso y entonces van al campo y entonces básicamente interpretan las observaciones que ven en campo basado en esa cosmovisión, en esa filosofía de la ciencia. Nosotros, por el contrario, entendemos la realidad de un diluvio global y vemos a la luz de eso lo que observamos en el presente: la geología de la Tierra, las capas sedimentarias de rocas, los fósiles, la formación hasta de los continentes mismos. Desde una perspectiva uniformista, ellos ven muchísimo tiempo pasando, pero muy poquita agua, muy poquita erosión, muy lenta erosión. Pero nosotros vemos desde nuestra óptica más bien muchísima agua y poco tiempo para producir esas formaciones geológicas que vemos en la Tierra o la mayoría de las formaciones geológicas de la Tierra. Esto lo llamamos catastrofismo y es una forma de interpretar las observaciones sobre la Tierra o la geología. Aún hasta podríamos aplicar un concepto de catastrofismo a la formación de los continentes. Sabemos que los continentes se están desplazando y que en algún punto de la historia existió una Pangea o una especie de continente diferente a lo que conocemos hoy en día y que esos se desplazaron. Entonces también aún desde la perspectiva del diluvio global tenemos y podemos entender que habría sido conmocionada la Tierra, habría sido fraccionada la Tierra
Y los continentes como los vemos hoy en día, a pesar de que se siguen desplazando a la velocidad que crecen las uñas, en algún momento se vieron desplazado más rápido y esas condiciones de desplazamiento más rápido las tenemos en el diluvio. No tenemos que extrapolar a millones de años de procesos de desplazamiento, sino más bien a una catástrofe global que habría alterado la Tierra aún hasta ese punto. Ahora, no sé si ustedes recuerdan, hace unas 2 semanas, cuando hablamos del arca y del Ark Encounter, yo no sé si usted recuerda cuántas puertas tenía el arca. Ese es un dato constructivo que a veces uno no se percata mucho, pero es un dato interesante. Cuánto usted, si recuerda, el arca tenía una puerta. Y también algo interesante, y es que cuando el tiempo llegó, el que cerró la puerta ni siquiera fue Noé. Uno puede leer ahí en Génesis está en capítulo 7, que Dios fue el que cerró la puerta. Génesis 7:16. O sea, Dios es el que determinó cuando el tiempo se cumplió y cuando el juicio sobre la tierra vino. Entonces, cuando vemos el diluvio, cuando vemos la realidad histórica del diluvio, realmente nos tiene que conmocionar en dos maneras importantes. La primera es que el diluvio ocurrió históricamente. Es que el registro fósil nos muestra las consecuencias del juicio de Dios. Es que la muerte de todos en ese momento y solamente la supervivencia de los que iban en el arca nos debe mostrar que a Dios hay que tomarlo en serio y sus juicios son verdaderos y también son justos. Pero también nos debe conmocionar la idea de que Dios provee la salvación por gracia, porque no halló gracia ante los ojos del Señor. Y todos nosotros necesitamos entrar por esa puerta, no la puerta de un barco, sino la puerta que es Cristo. Jesús dijo, yo soy la puerta al que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que el llamado de Dios en este tiempo es a que las personas se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un varón que él levantó entre los muertos y ese es Jesucristo. Así que Dios está ofreciendo la salvación de manera gratuita a través de Cristo y está llamando a todos a que se arrepientan y crean en Él. Así que asegúrate de que tú entres por la puerta. Asegúrate de que tú estés protegido por la gracia salvadora y por la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Y entra por esa puerta. Así que Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición esta presentación, este nuevo tema. Vamos con 3 Cs de la historia: creación, corrupción y catástrofe.